Muy bien, muy bien. Gracias. Es que cada vez que ponía la pantalla se me desactivaba. Ok, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a orar para iniciar en este tiempo que hemos preparado, ¿verdad? Para un Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, tarde para algunos, madrugada para otros, Señor, mañana, tiempo donde estén cada uno de mis hermanos. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos. Oramos para que tú desciendas, para que tú nos ayudes, nos des el conocimiento, la destreza, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude en todo. Agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, lo bendecimos en tu nombre y oramos para que tu bendición sea con cada uno de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en clases anteriores hemos estado hablando acerca de un poquito de lo que es la Biblia, ¿verdad? Ya hemos recordado de que es una biblioteca de 66 libros. Vimos un poco la historia de cómo la Biblia se convirtió en lo que es ahora, ¿verdad? Los libros, cómo fueron eh, siendo incluidos, ¿verdad? Había muchísimos libros eh, que había en ese tiempo, pero eh, solamente estos 66 libros, ¿verdad? Que aceptamos las iglesias protestantes, ¿verdad? Recordemos que también hablábamos un poquito de los diferentes cánones, ¿verdad? El canon breve, que es el que nosotros usamos, y el canon la palatiniense es el que nosotros vemos, ¿verdad? Y el canon alejandrino, que es el que usa la Iglesia Católica, y hay otros cánones, ¿verdad? Que son un poco más largos, que inclusive eh, no tienen 66 libros ni 74, ¿verdad? Sino que tienen 90 y resto de libros más, ¿verdad? Que es lo que usan las iglesias rusas ortodoxas, ¿verdad? Y la iglesia eh, del Oriente, digamos, también, ellos usan más libros, ¿verdad? Eh, Hemos estado hablando un poquito acerca de eso. Hoy lo que nos compete, ¿verdad? Es hablar un poquito acerca de lo que se llaman manuscritos, ¿verdad? Códices y en general, ¿verdad? Vamos a ver cómo se mencionan, cómo se identifican, qué es un manuscrito, ¿verdad? Qué importancia tiene, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hablar, porque acuérdese que nosotros, nuestros libros, ¿verdad? Los libros que nosotros tenemos, no llegaron a tener un encuadernado ni llegaron a ser como lo que conocemos hoy, sino que todo fue un proceso, ¿verdad? Hasta que fue inventada la imprenta por Gutenberg, ¿verdad? En 1500. Y a partir de allí, entonces sí, los libros fueron impresos durante mucho tiempo, ¿verdad? Se escribían en diferentes materiales, ¿verdad? En pieles de animales, en piedras, se escribían, ¿verdad? En papiros. Entonces, todo esto ha venido, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Para poder eh, decir que la Biblia que nosotros tenemos o los libros que nosotros tenemos son reales, son verdaderos, ¿verdad? Porque tenemos muchísimos manuscritos. De hecho, todos los días se descubren muchos, ¿verdad? Manuscritos. De hecho, había escuchado, ¿verdad? Que eh, en Egipto, por ejemplo, donde se practicaba esto de la momificación, ¿verdad? Ellos usaban papiros, ¿verdad? Para hacer como una mezcla donde envolvían a las personas, ¿verdad? Y muchos de estos papiros, ¿verdad? Que han sido descubiertos, contienen muchísimos manuscritos importantes, ¿verdad? Recientemente se ha estado descubriendo, entonces, era como de uso común, ¿verdad? No era solamente para faraones, sino que era como de un uso común, ¿verdad? Un poco más barato. Y muchos de estos se están descubriendo, ¿verdad? Muchísimos documentos importantes que respaldan, ¿verdad? Ya los que nosotros tenemos, ¿verdad? En algún momento
tal vez podamos hablar un poquito acerca de los rollos del Qumran, ¿verdad? Un descubrimiento que revolucionó, ¿verdad? Nosotros teníamos documentos de mil años, ¿verdad? Después, ¿verdad? De que se escribieran estos libros, y los rollos del Qumran nos dieron revelaciones, ¿verdad? De los mismos manuscritos cientos de años antes. Entonces se veía que los escritos eran los mismos, ¿verdad? Que prácticamente no se habían modificado en más de 1000 años, a pesar de que los masoretas, ¿verdad? Que son unos especialistas en copiar muchos de estos manuscritos, eran muy estrictos a la hora de copiar. A veces, ¿verdad? Por alguna situación, alguna comunidad, ¿verdad? Porque ellos estaban en diferentes comunidades, escribían algunas notas, algunos lo hacían a pie de página, ¿verdad? O a un costado acerca del manuscrito, otros lo incluían en el manuscrito, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Nosotros eh, tenemos claramente dónde se dan esas modificaciones, ¿verdad? Y muchas de nuestras Biblias ya vienen con esa aclaración, ¿verdad? Y nos va a decir en el manuscrito tal o en el códice tal, no aparece, ¿verdad? O esto es una añadidura, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a conocer. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Para que nos dé más seguridad o para que nos dé más tranquilidad cuál es todo este trabajo que se ha hecho, y para que usted en su misma fe, ¿verdad? Sepa que la palabra que tenemos nosotros, la Biblia que tenemos nosotros, es la verdadera, y no como muchos han querido hablar y han querido juzgar la verdad y han querido quitarle ese valor y esa fuerza. No, hay suficiente material, tenemos suficiente para poder, inclusive si no tuviéramos ni un solo manuscrito del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, con las citas que hacen los mismos padres de la iglesia, podríamos reconstruir perfectamente todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? El problema se da más en el Nuevo Testamento que en el Viejo. En el Viejo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, los judíos han sido un poco más rigurosos en la hora de preservar los manuscritos, ¿verdad? Entonces, no es tanto el problema, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento sí, ¿verdad? Se perdieron muchísimos, y también, ¿verdad? Lógicamente, con las persecuciones y otras situaciones, muchos de lo que nosotros teníamos se perdió, ¿verdad? De hecho, no tenemos ningún solo original, nosotros lo que tenemos son copias, pero no tenemos ningún problema, ¿verdad? Porque las copias que tenemos, por la misma rigurosidad, a la forma en que se podían escribir, sabemos perfectamente que son, ¿verdad? Los iguales al mismo original, iguales al mismo manuscrito, ¿verdad? Original. Entonces vamos a ver, ok, manuscritos en papiro y pergamino, ¿verdad? Antes de la invención de la imprenta, ¿verdad? Como estábamos hablando, en el siglo XV, la Biblia solo se conocía en forma manuscrita. Eso significa que el Nuevo Testamento, para no mencionar el Antiguo, se copió a mano durante 1400 años. Vean, una labor enorme, ¿verdad? Aún en el siglo XVI continuaba copiándose así. Esos ejemplares escritos a mano se llamaban o se llaman manuscritos. Manus, ¿verdad? En latín significa a mano, y scriptum significa escrito, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya le pregunte qué es un manuscrito, bueno, es un documento escrito a mano, ¿verdad? Los manuscritos sobre los que se escribieron, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Los antiguos manuscritos en general son de dos clases: papiro, ¿verdad? Eh, dos de Juan en el original, y pergamino, dos de Timoteo. El papiro es una especie de junco, un carrizo, ¿verdad? Es una planta que se da en Egipto, ¿verdad? En el Mar Rojo, pues especialmente, ¿verdad? Esta planta se corta y se va uniendo en pequeñas tiras, se moja, ¿verdad? Y se entrelaza, y entonces de aquí se forma, ¿verdad? El papiro, ¿verdad? Pues es como una especie de hoja verde, sí, verduzca, ¿verdad? Entonces, bueno, grisácea más bien.
Entonces esto era como una hoja, ¿verdad? Eh, que se usaba. La planta alcanza un grosor como el de una muñeca de un hombre. Ok, continuamos. La medusa fibrosa se cortaba en capas verticales finísimas. Las tiras cortadas se pegaban una a continuación de la otra para formar hojas más grandes. Otra tira de tamaño similar se colocaba eh, atravesada sobre la primera y las hojas así formadas eran machacadas, ¿verdad? Una piedra las machacaba para formar un material más delgado, ¿verdad? Eh, es muy resistente, ¿verdad? El papiro es muy resistente, pero también si no se cuidaba en las condiciones adecuadas, también era muy fácil de destruir, ¿verdad? Recuérdese que dependiendo del cambio de los climas, así iba a ser, ¿verdad? Finalmente se polían con piedra pómez. Las hojas terminadas variaban de tamaño entre 8 y 20 centímetros, ¿verdad? Por 15 y 45 centímetros y el color era café claro o grisáceo. En el frente de la hoja, el lado para escribir, ¿verdad? Se escribía por un lado, las líneas van horizontalmente. Este es el adverso. Por el reverso, va por delante, por detrás, las líneas van verticalmente. Solía escribirse sobre él con una caña, cálamos, cortada en forma de pluma para escribir, ¿verdad? Y ahí hay ¿verdad? Un manuscrito que de Juan, de tercera de Juan, ¿verdad? Versículo 1-3, y la tinta, ¿verdad? Se hacía de hollín, goma y agua, ¿verdad? Eso era la tinta que se usaba para poder. Escribían sobre eh, escribían solo las personas especialmente adiestradas y algunos como San Pablo, que contaban con un secretario anuense, ¿verdad? Así era como se llamaba, dictaban los documentos y al final los firmaban para autenticarlos. De hecho, también Jeremías, ¿verdad? El profeta Jeremías tenía a Baruch, ¿verdad? Y en una de las clases vamos a inclusive hablar acerca de un descubrimiento arqueológico que se encontró, ¿verdad? Que venía con el sello de Baruch, ¿verdad? Entonces, imagínense qué bonito, ¿verdad? Y cómo todo esto nos va dando a nosotros seguridad, ¿verdad? Cómo este escriba, ¿verdad? Firmaba sus documentos, así como en el caso del apóstol Pablo, que contrataba, ¿verdad? Un anuense, ¿verdad? Un secretario para que escribiera, ¿verdad? Lo que Pablo iba dictando, ¿verdad? Después Pablo revisaba la carta, ¿verdad? O el documento y firmaba, ¿verdad? Ponía su sello, ¿verdad? Era un sello. De hecho, en una de las clases vamos a ver cómo eran ese tipo de sellos, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a continuar. El papiro era muy caro, ¿verdad? Según su tamaño y calidad. Cada hoja costaba el equivalente de 5 a 7 centavos de oro, relativamente caro, ¿verdad? Para el tiempo donde se estaba usando. Durante siglos se empleó este material predecesor del papel. Nuestra palabra papel se deriva de la palabra papiro, ¿verdad? El pergamino, palabra que se deriva de Pérgamo, a la ciudad de Asia Menor, que a fines del siglo segundo perfeccionó el pergamino y lo exportaba. De hecho, ¿verdad? Por eso es que se le llama de esa forma, ¿verdad? Por esta ciudad. Era más duradero que el papiro, se hacía de cueros especialmente preparados, los cueros de ovejas y cabras se secaban y se pulían con piedra pómez, ¿verdad? Se cortaba el animal, ¿verdad? Y estas pieles se le quitaba todo lo, lo, lo que no sirviera. Y entonces esto que quedaba, ¿verdad? Se secaba y entonces después, ¿verdad? Se iba haciendo el tratamiento hasta que nos quedaba, ¿verdad? Este papiro, perdón, este pergamino, ¿verdad? A veces se empleaban animales jóvenes porque su piel producía material más fino, la vitela, ¿verdad? Entonces, vamos viendo las diferencias, ¿verdad? Pergamino extra fino. Se obtenía a veces de animales sin hacer extraído del vientre de la madre, ¿verdad? Se sacaba la cría y entonces se hacía este mismo tratamiento, pero
como era más joven, ¿verdad? Entonces era más fino, ¿verdad? Su grosor, y a esto es lo que le llaman vitelo. ¿Verdad? El pergamino se empleó desde la antigüedad hasta la Edad Media, cuando gradualmente fue reemplazado por el papel. El rollo, el empleo del papiro. Eh, ¿Nos quedamos sin diapositiva o qué pasó? Ya las estoy poniendo. Ah, ok, gracias. Es que yo la voy viendo aparte, entonces no voy viendo la que ustedes tienen. Ok, el rollo, el empleo de papiro y el pergamino. Ah, oh, qué bonito, ahí las tienen los dibujos. Yo es que no tengo los dibujos. Ok, el empleo del papiro y del pergamino por los israelitas y cristianos hizo posible conservar documentos extensos. Los antiguos escribían sobre piedras encaladas, metal, madera, arcilla y otro material en los que por su reducido tamaño cabía poca escritura. Recuérdese que muchas de las cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Son así, ¿verdad? Es madera, es arcilla, de hecho hay un tipo de arcilla diferente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la arcilla que tengamos, sabemos más o menos a cuál periodo, ¿verdad? Pertenece, si a la era de hierro, ¿verdad? O a la era de cobre, ¿verdad? O anteriormente a ellos, dependiendo del tipo de arcilla. También se escribía sobre madera, ¿verdad? Recuérdese que no había tanto conocimiento, entonces y se podía escribir en lo que tuviéramos, ¿verdad? Muchos de ellos todavía se preservan, ¿verdad? Muchos de ellos están en los museos y son importantes, pero no tienen tanto material, ¿verdad? No pueden escribir tanto por ser tan reducido el tamaño, ¿verdad? Eh, Cosiendo o pegando con goma varias hojas se formaban largas tiras a cuyos extremos se pegaban rodillos de hueso y de alguna otra sustancia fuerte y duradera. La longitud, ¿verdad? Eso estoy hablando de un rollo, como era que se hacían los rollos, la longitud de los rollos variaba, pero rara vez eran más de 9 metros, más o menos el tamaño necesario para el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Para darnos una idea, estas hojas, ¿verdad? Eh, Se hacían como una especie de libro, ¿verdad? Se unían, ¿verdad? Con este hueso, ¿verdad? Y se les daba esa forma, ¿verdad? Eh, pero era para ser enrollado, ¿verdad? No era como nosotros, nuestros cuadernos que tenemos ahora, que usted va pasando hoja por hoja, sino que esto más bien se iba enrollando hasta formar, ¿verdad? Estos extensos rollos que en muchas sinagogas usted los puede ver, ¿verdad? Como los rollos eran pesados e incómodos, era necesario valerse de ayudantes para sostenerlos, ¿verdad? Eso era la forma en que ellos, de hecho, todavía se hace así, ¿verdad? Se pone varias personas que extienden el documento y el rabino, ¿verdad? O la persona que está encargado de hacer las lecturas, va leyendo la, la lectura asignada, ¿verdad? Porque los judíos todavía hasta el día de hoy lo hacen de esa forma, ¿verdad? Y ellos tienen lecturas asignadas para cada reunión que ellos tienen, ¿verdad? Cada Shabbat que ellos se reúnen, entonces ellos todavía lo hacen. Eh, Estos ayudantes los ayudaban a extenderlos y a enrollarlos, ¿verdad? Mientras los rabinos leían en la sinagoga, se escribía verticalmente en los rollos en columnas de 5 a 7 centímetros de ancho. Comparativamente, pocos rollos antiguos se han conservado. El ejemplo de Isaías, contenido en los rollos del Mar Muerto, era uno de los más grandes descubrimientos. El rollo que teníamos nosotros de Isaías, ¿verdad? O el documento que teníamos de Isaías era el 900 después de Cristo. Con los rollos o el rollo del Mar Muerto descubierto del profeta Isaías, ¿verdad? Prácticamente está todo el libro de Isaías. Eh,
llegamos a prácticamente al año 150 después de Cristo. Entonces, casi que estamos exactos. De hecho, eh, es prácticamente nula la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Prácticamente se ha conservado idéntico. Eh, Aún hoy en las sinagogas, ¿verdad? La Torá, recuérdese que la Torá es una transcripción de tres palabras, ¿verdad? Perdón, la Torá es, no es Tanakh, la transliteración de tres palabras, pero la Torá es lo que nosotros conocemos como la ley o el Pentateuco, los primeros cinco libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ellos igual se escribe a mano sobre pergamino y en la antigua forma de rollo. Estos rollos se empleaban en el culto público como en los tiempos antiguos, como el rollo que descubrió, ¿verdad? El escriba Esdras, ¿verdad? Usted lo puede leer en, en, en Crónicas, ¿verdad? Y también lo puede leer en Esdras, donde él nuevamente se reencuentra con la Torah y él lee esta parte, ¿verdad? De la escritura. Dice que desde la mañana hasta la tarde, ¿verdad? Hasta la noche, y que el pueblo solamente lloraba, ¿verdad? Y decía, se compungía, ¿verdad? Y entonces al final ellos decían, obedeceremos cada una de estas palabras de esta ley, ¿verdad? Hablando acerca de la Torá. El libro o códice, ¿verdad? Técnicamente conocido como códice, se ideó y se empleó solo después de haber usado rollos durante siglos, ¿verdad? En efecto, se cree que la idea de formar libros nació alrededor del siglo primero después de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que se parece a un libro, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos ya, que sí podemos pasar como hojas, ¿verdad? No es directamente un libro todavía, a eso nosotros le llamamos códice, ¿verdad? Entonces, recuérdese, hemos visto manuscrito, hemos visto los papiros, hemos visto los pergaminos, hemos visto la vitela, ¿verdad? Hemos visto los rollos y ahora estamos viendo los códices, ¿verdad? Su predecesor fue la díptica, constituida por tablillas de madera que se unían mediante una correa y se abrían y cerraban como un libro, ¿verdad? Esto no se usa tanto, ¿verdad? Pero también es para conocimiento. Tanto los rollos como los libros se emplearon del primero al cuarto siglo. Después de esto se empleó universalmente el códice, ¿verdad? Entonces, cuando usted oiga hablar del códice tal, ¿verdad? Entonces ya va a saber a qué nos referimos. Los primeros libros fueron hechos de papiro o de pergamino, se ponían varias hojas juntas, se doblaban por el centro y luego se pegaban por el lomo para formar un cuadernillo. Varios cuadernillos se unían para formar un libro, ¿verdad? Frecuentemente cada página contenía varias columnas, como sucede en en el códice sinaítico, ¿verdad? De hecho, yo hace unos días pasé estos códices al grupo, ¿verdad? Eh, por ahí estaban. La forma de códice brindaba muchas ventajas, dos de las cuales eran la comodidad y la economía, ¿verdad? Al ser un poco más económico, ¿verdad? Y hacer un poco más manejable, entonces se empezó a usar el códice en vez de seguir haciendo rollos, ¿verdad? Aunque fuera grande, era más fácil sostener un libro eh, que un voluminoso e incómodo rollo. En cuanto a economía, se podían emplear ambos lados de las hojas, lo cual por lo común no era posible en los rollos, ¿verdad? Recuérdense que al enrollarlo, entonces si usted escribiera por los dos lados, ¿verdad? Por el anverso y el reverso, perderíamos mucho de lo que está en el reverso. En la parte de atrás perderíamos mucho por esto de estarlo enrollando y estarlo es, en cambio en esto, ¿verdad? Como son varios cuadernillos unidos, entonces era más fácil de poder escribir en ambos lugares, ¿verdad? En el verso y en el reverso, y era más fácil, ¿verdad? Poder hacerlo. Por eso es que era un poco más económico, ¿verdad? Porque se reducía el, el, el tamaño, ¿verdad? Que hacíamos. El papiro y la vitela eran escasos y caros, ¿verdad? Al ser de animales, lógicamente, recuérdense que había que estar pagando, ¿verdad? A la persona para que cuidara a esos animales y para que los alimentara y después ver todo el proceso que tenía. Entonces, lógicamente, era más caro, ¿verdad? Tener papiro y vitela, ¿verdad?
pero con el tiempo el papel redujo el costo de producción de libros. Desdichadamente no apareció en el mundo occidental sino a mediados del siglo XVIII. Desaparecieron todos los originales griegos y hebreos. Hoy en día no existe ni un solo manuscrito original de la Biblia griega o hebrea. No se conoce a ciencia cierta la razón, pero quizás la orden que en el año 303 dictó el emperador Diocleciano. Recuérdense que Diocleciano fue uno de los prácticamente fue el último emperador antes de Constantino, ¿verdad? Que con Constantino se dio más libertad, ¿verdad? A los cristianos, pero con Diocleciano, él prácticamente de las 10 persecuciones, prácticamente él es uno de los que más hizo, ¿verdad? Y él tenía esa costumbre de destruir los mayores documentos, ¿verdad? Entonces, posiblemente muchos de estos manuscritos, ¿verdad? Fueron destruidos para el tiempo de este emperador, ¿verdad? En el 303, de destruir la literatura cristiana, ¿verdad? Eso más o menos podríamos decir lo que puede explicar el hecho de por qué no tenemos los originales. Otra posible razón es que el papiro, ¿verdad? Ya lo estábamos hablando ahora, en material en que probablemente estaba escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, no se conserva bien a menos que se guarde en sitios muy secos. De hecho, por eso es que los manuscritos del Mar Muerto, ¿verdad? O los rollos del Qumran están bien preservados por estar en esas cuevas prácticamente donde no les llegaba la humedad y donde eran poco expuestos al sol, ¿verdad? Entonces podían preservarse más en los climas de estos lugares. Recuerden que son climas desérticos, entonces esto permitía que se conservara un poco mejor. Pero al no tener, ¿verdad? Por lo mismo, por la iglesia estarse eh, moviendo de un lugar a otro y teniendo que estarse escribiendo, ¿verdad? Porque no era una sola iglesia, sino que ya la iglesia estaba en muchas partes, ¿verdad? Entonces tenía que llegar las cartas de Pablo, ¿verdad? A la iglesia de Asia Menor, ¿verdad? Y después tenía que ir a África, ¿verdad? Y entonces todo este proceso, ¿verdad? Parte de las persecuciones hizo que mucho de esto no se conservara bien. Y entonces, desde cierto punto de vista, la pérdida de los originales fue conveniente, pues la humanidad, ¿verdad? Y eso también pienso yo que Dios lo hace de esta forma, tiende a adoración de los objetos relacionados con lo sagrado. Imagínense que tuviéramos todos los originales. O sea, si adoran cualquier cosa, ¿verdad? El ser humano adora cualquier cosa teniendo los originales, hubiera sido, ¿verdad? Eh, algo peor, ¿verdad? Todavía. Entonces, debe adorarse a Dios y no a la Biblia, y mucho menos al papel y a la tinta con que está hecho. Si bien se perdieron los originales, la investigación científica, ¿verdad? Todo lo que se ha venido realizando, más con los descubrimientos nuevos en tecnología, ahora tenemos eh, eh, más facilidad porque los programas que leen, ¿verdad? Estos documentos que nosotros tenemos, eh, ahora aplican rayos ultravioleta y otro tipo que pueden hasta mm, partes que no se podían leer ya, ahora se pueden leer, ¿verdad? Entonces, todo esto de la tecnología ha venido a ayudarnos muchísimo, ¿verdad? Entonces, la investigación científica nos asegura que la Biblia que leemos es para todo fin práctico la misma que se produjo bajo divina inspiración. Pero es importante recordar que todos los manuscritos bíblicos son copias, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos son copias, no son originales. Pero si nosotros vemos cómo ellos copiaban, ¿verdad? Cómo ellos transcribían, por ejemplo, los masoretas, ellos contaban todas las letras, ¿verdad? Digamos del libro, por ejemplo, el libro de Génesis, contaban todas las letras, ¿verdad? Y ellos decían y lo comparaban con los originales, ¿verdad? Y ellos decían, está completo. Si alguna letra hubiera sido, si faltaba alguna letra o alguna equivocación, el rollo era desechado completamente, ¿verdad? No se podía usar, ¿verdad? Entonces ellos tenían toda una forma. De hecho, para escribir el nombre de Dios, ellos cambiaban de pluma, ¿verdad? Y escribían el nombre de Dios y desechaban esa pluma.
Entonces eran muy celosos a la hora de, ¿verdad? Ellos tenían mucho celo, ¿verdad? Entonces esto es importante de tenerlo en cuenta porque a veces se nos dice, no, pero es que ustedes no tienen los originales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a decir, ¿verdad? Curiosamente, ¿verdad? Si nosotros hablamos de libros y los comparamos con la literatura universal, por ejemplo, otros libros, ¿verdad? Eh, la Odisea o, ¿verdad? O otros libros, hay pocos manuscritos y ni siquiera tienen los originales, tampoco ellos, ¿verdad? Hay pocos manuscritos que puedan rehacer el texto, ¿verdad? Más sin embargo, nosotros tenemos las citas de los padres de la iglesia, los apologistas, tenemos los manuscritos, ¿verdad? Las copias de estos manuscritos. Entonces es más fácil, ¿verdad? Y no podemos decir, por ejemplo, como Heródoto, ¿verdad? Por ejemplo, en su libro de la historia, ¿verdad? Que apenas tiene como 200 copias, compararlo con el Nuevo Testamento que tenemos 22.000 copias, ¿verdad? No podemos hacer la comparación, ¿verdad? Tenemos suficiente respaldo para poder decir que los documentos que tenemos son prácticamente igual que los originales. Errores de copia, dice, los errores y libros eran producidos o por una persona que copiaba de otro manuscrito o por un grupo de copistas que lo dictaba, ¿verdad? Esto ya estamos hablando de que después, ¿verdad? Por esta misma necesidad, ¿verdad? No estamos hablando de los maceretas, sino estamos hablando ya después que la iglesia misma tenía que copiar los manuscritos, ¿verdad? Llegaba una carta de Pablo, ¿verdad? A la iglesia de Efeso, pero todas las demás iglesias en ese sector querían leer esa carta. Entonces, ellos, ¿verdad? Al hacer esta copia, muchas veces, ok, veían los originales, copiaban, lógicamente, como tenían que hacer muchísimas copias, ¿verdad? Tenían que escribir muchísimas copias, entonces muchas veces se podían equivocar, ¿verdad? Acuérdense que a veces hay dislexia, ¿verdad? Y entonces a veces escribimos una palabra de una forma, ¿verdad? Y también tenemos que entender, ¿verdad? Que solo hasta los masoretas teníamos ya las vocales, ¿verdad? Anteriormente no habían vocales, ¿verdad? Anteriormente los manuscritos no contenían vocales. De hecho, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es solamente consonantes, no hay vocales en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para una persona que lee de esa forma no tiene ningún problema, pero para una persona, ¿verdad? Que no conoce, ¿verdad? Y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, que una frase, ¿verdad? Una palabra puede significar hasta 20 diferentes. Entonces, ahí tenemos que entender todo el trabajo que hacen, ¿verdad? Los traductores de la Biblia, ¿verdad? Que, como a veces tienen que buscar en el contexto cercano, inclusive a veces el contexto lejano, para poder decir esta es la palabra que es correcta en este momento, ¿verdad? Por eso es que a veces usted ve que en sus Biblias, ¿verdad? Hay diferentes, en la parte de abajo ponen esto puede significar esto y le dan 3 o 4 significados, ¿verdad? Por esta situación. O también a veces era copiado, ¿verdad? Por un grupo de hermanos, ¿verdad? Y eran copiados por alguien que estaba dictando. Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo, es fácil comprender que el anuense, el escriba, podía por cansancio o descuido cometer errores, pero el método de copia colectiva también producía errores. Varias razones lo hacían posible, pero el error principal provenía de los eruditos que, o lo que nosotros llamamos error de oído, ¿verdad? Escuchaban mal, ¿verdad? Cuando preguntamos a alguien si es correcto decir, Ari, lo que pude, nos dirá inmediatamente que no, pues creerá que hemos dicho haré en vez del pretérito del verbo arar. Otro caso es el de los que bromean, se despiden diciendo otro diablo con usted. Y lo que querían decir es otro diablo. Similares confusiones lingüísticas ocurren en el griego, ¿verdad? No solamente en el hebreo, sino que también en el griego. Recuérdense que también el griego ha sufrido diferentes modificaciones, ¿verdad? El hebreo y el griego que nosotros tenemos, ¿verdad? Actualmente era un poco diferente al que estaba, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, también tenemos que entender estas cosas. Existen también los errores de vista,
Basta revisar la fe de ratas de los libros para ver que no todos los errores son de tipo mecánico, sino que algunos se producen por subconsciente confusión de palabras, lo que decía de la dislexia. Recuerde el caso de que mencionaba una mula podrida cuando se trataba de una muela podrida, ¿verdad? A pesar de todo, a pesar de toda esta asombrosa exactitud en los manuscritos que han llegado a nuestras manos, hay en verdad errores de oído, errores de vista y otras clases de equivocaciones, pero lo asombroso es que la Biblia se haya conservado también, ¿verdad? Cuando usted jugaba el teléfono chocho, por ejemplo, ¿verdad? O el teléfono equivocado, no sé cómo le llamará usted en su país, acuérdese que a veces el mensaje que nosotros transmitíamos no siempre llegaba de la mejor forma, pero la Biblia se ha conservado, hablaba del caso del mar, de los rollos del Qumran, ¿verdad? Y comparado con el manuscrito que nosotros teníamos, que prácticamente son muy pocas las modificaciones. De hecho, la mayoría de traductores pueden identificar cada una de estas ¿verdad? Aparentes errores, ¿verdad? Por eso es que a veces se jactan, ¿verdad? Muchos dicen, es que la Biblia tiene, ¿verdad? 200.000 errores y tal vez es una palabra que fue copiada, ¿verdad? En 20 manuscritos diferentes. Entonces toman eso como un error a 20 veces, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Es un error así, tan drástico como lo ponen, ¿verdad? Y también tenemos que recalcar que no, ninguno de los errores, ¿verdad? Que aparentemente podríamos nosotros descubrir o podríamos ver, ¿verdad? Ya están identificados, ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Ninguno de estos cambia ninguna doctrina de lo que nosotros creemos. O sea, no se basa en ninguno de ellos se basa en una doctrina fundamental o una doctrina que vaya a cambiar, ¿verdad? Lo que cada uno de nosotros queremos. No le va a quitar la inerrancia a la escritura, no le va a quitar nada de lo que es la escritura, ¿verdad? Porque tenemos que hablarlo de esa forma, ¿verdad? El hecho, y a veces como le digo, a veces son o contradicciones que el mismo texto va a explicar, ¿verdad? Que a veces sucede, ¿verdad? Que dicen, es que la Biblia tiene tantas contradicciones o tantas. No, en la misma Biblia, en otros pasajes lo va a explicar o va a hacer, ¿verdad? Como en el caso de Génesis 1.1 o Génesis 1.2, va a dar detalles ampliados, ¿verdad? Como lo que hacen los evangelios, ¿verdad? Que dan 4 puntos de vista diferentes de diferentes perspectivas, ¿verdad? Desde la perspectiva judía, desde la perspectiva romana, ¿verdad? De la perspectiva gentil, ¿verdad? Desde la perspectiva divina, ¿verdad? Hablando de cada uno de las formas en que los escritores de los evangelios escribieron, ¿verdad? Entonces, nada de esto nos tiene a nosotros que quitar el sueño, como dicen, ¿verdad? Sino que más bien al contrario, tenemos que asombrarnos de cuánto puro ha llegado el manuscrito hacia la Biblia hasta nosotros, digamos. Se habla de que nosotros tenemos prácticamente un 99.3%, ¿verdad? De pureza. Prácticamente es 100%, ¿verdad? Como les decía, ni siquiera en otras obras que tienen menos, ¿verdad? Perdón, Otelo, por ejemplo, tiene muchísimas más contradicciones y muchísimos más errores y con copias más lejanas, ¿verdad? Estamos hablando de que copias que tienen 1.300 años, ¿verdad? Desde que fue escrito, ¿verdad? La primera copia, porque ni siquiera tienen originales, ellos tampoco tienen originales y pasaron 1.300 años. Nosotros, si acaso, tenemos 200 años, 150 años, desde que fue escrito hasta lo que tenemos, ¿verdad? Y con otros documentos podemos reducirlo inclusive hasta más, ¿verdad? Entonces, tenemos que a hablar acerca de eso. Eh, Dice, aunque copiado millares de veces a mano, la enorme cantidad de manuscritos demuestra que poseemos lo que pudiéramos llamar un consecuente y auténtico texto bíblico. Hay una afirmación clásica respecto a la exactitud del Nuevo Testamento, formulada por dos grandes eruditos, perdón, de la pasada generación, Westcott y Horn, ¿verdad? Dos grandes, eh, dos grandes lingüistas, ¿verdad? Que de hecho nosotros usamos mucho el texto griego, ¿verdad? Que ellos produjeron,
¿verdad? Las palabras que en nuestra opinión aún son dudosas apenas constituyen una milésima parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y lo que nos afirman ellos, ¿verdad? Dos eruditos muy conocedores, ¿verdad? Acerca de eso. Y ahí está la referencia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento del original griego, ¿verdad? El volumen 2, la introducción, la página 2, ¿verdad? Que es de 1882. Otro de los factores que contribuyeron a la exactitud del Antiguo Testamento fue la esencia judía, perdón, la creencia judía de que el carácter sagrado de las escrituras. Hablábamos acerca de esto un poco antes, ¿verdad? En unas clases anteriores. Recuérdese que eh, muchos de los judíos que habían sido llevados cautivos, ¿verdad? Y o vivían en otras regiones, ¿verdad? Vivían en Egipto o vivían en Siria o en Asia o en otros lugares, ¿verdad? Ellos no podían llegar a adorar al Señor, al tabernáculo, ¿verdad? Al templo. Acuérdense que era 3 veces al año, muchos de ellos no podían hacer esos viajes. Entonces, la manera, ¿verdad? A partir de estas, ¿verdad? La manera que empezaron a hacer fue acerca de las sinagogas, ¿verdad? Y entonces estos libros, ¿verdad? Que se leían en la sinagoga, empezaron a adquirir prácticamente el mismo valor como que usted fuera al templo, ¿verdad? Como que usted asistiera, ¿verdad? Y hiciera su ofrenda, ¿verdad? Hiciera el sacrificio que quería hacerlo. Entonces, la lectura de la escritura, ¿verdad? En estos lugares era muy respetada, era muy querida, ¿verdad? Y entonces empezó a tener este carácter sagrado, ¿verdad? Este carácter que llegó a tal punto, ¿verdad? Que se fue al extremo, ¿verdad? Que es lo que vemos en el caso de los fariseos, ¿verdad? Eh, que ¿verdad? Le daban más allá de lo que la misma lectura enseñaba, ¿verdad? Por eso empezaron ellos a darle más importancia a las tradiciones orales, ¿verdad? Que a lo que tenían escrito, ¿verdad? Y eso es uno de los reproches que hacía el Señor, ¿verdad? Acerca de ellos, ¿verdad? Que ellos empezaron a hacer como comentarios o traducciones, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a conocer como targúmenes y todo esto. Entonces ellos le empezaron a irse más allá, ¿verdad? Y empezaron a escribir muchísimo más allá. Y entonces se fueron totalmente al otro extremo. Pero mientras tanto, ¿verdad? Muchos piadosos, ¿verdad? Muchos piadosos sí guardaron y tenían la mayoría de judíos, ¿verdad? Incluido nuestro Señor Jesucristo, tenía mucho respeto hacia lo que nosotros conocemos como las escrituras. Y recuérdense que la palabra escritura se refiere a todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando hablamos de escritura, estamos hablando de una porción como tal, digamos, como Isaías 9:6, ¿verdad? Pero cuando hablamos de escrituras, estamos hablando en general de todo el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Tanakh, ¿verdad? Lo que Jesús hablaba, ¿verdad? La ley, los profetas y los salmos, ¿verdad? Las tres divisiones que más o menos fue dándose, ¿verdad? Hasta que fue plasmada en la Biblia, ¿verdad? O en el Antiguo Testamento que nosotros tenemos, ya también vimos que eso es una diferencia, ¿verdad? Los judíos tienen 22 libros, ¿verdad? Haciéndose también por por las letras del abecedario que ellos tienen, ¿verdad? Recuérdese que tiene una gematría, da un número específico. Entonces, si nosotros lo vemos en el Salmo 119, ¿verdad? Como aparece cada una de ellas, Aleph, ¿verdad? Bel, y cada una de esas letras, ok, ellos ponían o hacían que cada uno de estos libros, ¿verdad? Así como lo decía Josefo, formaran 22 libros, ¿verdad? Unían reyes, los dos reyes con crónicas, ¿verdad? Unían primera y segunda de Samuel, unían todos los libros de, de, de los profetas menores. Nosotros, ¿verdad? Lo que hacemos es dividir todo eso, pero por eso es que tenemos 39, pero en sí, los mismos 22 o los mismos 24, según el libro de Eclesiástico, ¿verdad? El rabino Ben Shira, que decía que eran 24, son los mismos 39 que nosotros tenemos. Ok, nadie se ha atrevido a añadir, quitar o alterar ni siquiera una sílaba, ¿verdad? Había advertencias inclusive acerca de eso. El hecho de que las escrituras judías,
se copiaban con escrupuloso cuidado. Los escribientes eran los guardianes de los escritos sagrados, ¿verdad? A partir de la importancia que le da Esdras, ¿verdad? Y anteriormente a eso, ¿verdad? Porque muchos de estos hombres, ¿verdad? Que fueron usados por Dios, caso de Moisés, ¿verdad? Tenían un respeto enorme, ¿verdad? Acerca de la escritura. Entonces, muchos de ellos, ¿verdad? Estos guardianes, en los tiempos bíblicos, quienes históricamente sucedieron a los masoretas, palabra que significa transmisores. Eso es lo que significa masoretas, ¿verdad? Entonces, primero estaban todos estos hombres que Dios usó para levantar, luego vinieron los escribas, ¿verdad? Los copistas, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Vinieron los masoretas, que nosotros son la mayoría del texto que usamos hoy en día, ¿verdad? El texto masorético. ¿Verdad? Los masoretas florecieron entre los años 500 y 100 después de Cristo, y sus esfuerzos por preservar el texto bíblico fueron laboriosos y casi increíbles. Se valían de recursos como estos, contaban cada letra de un libro y determinaban la que ocupaba el sitio central, contaban cada palabra y determinaban la central, contaban el número de veces que una palabra o frase aparecía en la Biblia. Los libros que contenían errores eran desechados. De este modo, es fácil comprender por qué las escrituras nos han llegado casi perfectas, ¿verdad? Incidentalmente, los masoretas radicados en Babilonia y Tiberíades, a orillas del mar, del lago de Galilea, nos dejaron notas. Las masoretas, a la par del texto del Antiguo Testamento, uno de los más famosos masoretas de Tiberíades fue Aarón ben Asher. Los masoretas conservaron tal perfectamente el Antiguo Testamento que su obra nos ha llegado eh, como texto patrón y se le llama el texto masorético, conocido también por la abreviatura TM, ¿verdad? Y es por eso es que cuando a veces hablan del texto masorético que tiene tantos y tales errores y esto y que lo otro, a veces ni siquiera saben de lo que están hablando, ¿verdad? Porque no investigan, entonces a veces ni siquiera saben de a qué se están refiriendo. Cambios deliberados. Debe observarse que en algunas ocasiones hubo copistas que deliberadamente introdujeron cambios en el texto. A veces creían aclarar así un punto doctrinal, en otras ocasiones querían resolver una contradicción. Sí, también sabemos que esto pasó, ¿verdad? Algunos copistas deliberadamente lo hacían, ¿verdad? Para introducir alguna forma de apoyar algo, ¿verdad? Entonces, también sabemos de esto, pero no hay ningún problema porque sabemos cuáles son, ¿verdad? Pero mejor hubiera dejado el texto tal y como estaba. Eh, Algunos copistas colocaban sus cambios en el margen, ¿verdad? Algunos eran como un poco más respetuosos, ¿verdad? Pero otros, ¿verdad? Los incorporaban en el texto. Hoy día la crítica textual tiene que entresacar lo falso de lo verdadero, ¿verdad? Y como tenemos tantos documentos, sí podemos prácticamente hacer esto. Variaciones esenciales, insignificantes, aunque hay variaciones en los textos bíblicos, más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, la mayoría son de importancia mínima y ninguna gran verdad doctrinal se pone en tela de juicio por errores textuales. Entonces, vamos a llegar aquí, ¿verdad? Espero que estemos aprendiendo, ¿verdad? Los diferentes documentos que tenemos, cómo eran, cómo se daban, ¿verdad? No sé si tenemos alguna pregunta. Buenas, hermanos. Va a haber un minuto de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden levantar la mano para así poder habilitar su micrófono. Lo que sí les pedimos es que las preguntas que hagan sean concretas, concisas, para que el profesor las pueda responder y así tener tiempo suficiente para que las demás personas que tengan dudas o alguna pregunta puedan también hablar. Si tienen alguna duda, pueden levantar su mano y con gusto le habilitaremos el micrófono. O si no pueden hablar, pueden escribirlo por el chat. Este, Oscar Ortiz, adelante. Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Amén. Profesor, una preguntita.
los manuscritos más antiguos, o sea, del Códice del Vaticano y el Textus Receptus, eh, ¿cómo podemos hacer o sea, un estudio de esa variación? O sea, mirar, por ejemplo, tengo una variante o he escuchado sobre la Gran Comisión. Dicen que ese es un texto añadido, pero no sé de pronto en el códice más antiguo, ¿qué sabemos de eso? Si de pronto sí fue un texto añadido o si estaba en los manuscritos más antiguos. Ok, eso se va a contestar la otra semana, ¿verdad? Que vamos a ver ya cada uno de los códices, ¿verdad? Y vamos a ver ya a cada uno de ellos. Eh, entonces, digamos que la respuesta será mejor dada la próxima semana. Sí es importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos que ellos lo que hacen es revisar los diferentes, ¿verdad? La mayoría de Biblias nos dicen en cuáles códices fueron basadas, ¿verdad? Entonces, nosotros sabiendo eso, vamos a ver cuál es la diferencia. Hay Biblias que sí aparece en el margen, ¿verdad? Y te dice, esto no aparece en el tal códice, ¿verdad? Pero no siempre se hace de esa forma, ¿verdad? Hay Biblias que de por antigüedad no se tenía, ¿verdad? La forma de hacerlo, pero se han estado haciendo muchas correcciones, ¿verdad? Y entonces sí aparecen. Hay otras que, ¿verdad? Dicen, nosotros tenemos, ¿verdad? Pues dicen, escribimos en el códice más antiguo, ¿verdad? Y no necesariamente es de esa forma, ¿verdad? No necesariamente a veces sucede de esa forma, a veces los documentos que tenemos, ¿verdad? Eh, algunos códices son más antiguos, ¿verdad? Y aunque personalmente dicen, no, es que ese no es tan antiguo, los que han sido descubiertos sí le da esa antigüedad. Entonces, hay que ver, ¿verdad? Acerca de estas cosas. El trabajo de un lingüista, ¿verdad? Sí es bastante complicado porque tiene que estar, como decía, estar revisando diferentes documentos, ¿verdad? Y ver qué era lo que estaba, ¿verdad? Hoy en día es un poco más fácil, pero no quita la forma en que ellos lo hagan, ¿verdad? No sé si le contesto, ¿verdad? Un poquito con esto, o si no, vamos a verlo y lógicamente la otra semana que vamos a hablar ya un poco más acerca de esto. Ya vamos a conocer inclusive, ¿verdad? Los nombres como a ellos se les dan, ¿verdad? El P51, ¿verdad? Y todo esto que vamos a conocer un poco más la otra semana, si Dios lo permite. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Te Buenas habla noches. Gregorio Herrera desde República Dominicana. Dios le bendiga. Amén, Eh, hermano. Mi pregunta va orientada a los masoretas. Según lo que escuché y también lo tengo de conocimiento de fondo, es que su labor se dedicó más a guardar el texto del Antiguo Testamento. Ajá. Y me pregunto, bueno, y eso explica también por qué el Antiguo Testamento está tan bien conservado, pero me hago la pregunta, ¿los masoretas también hicieron alguna labor de resguardo del Nuevo Testamento? ¿O cómo, si no es así, cómo explicamos entonces que también se haya conservado también el Nuevo Testamento, las copias? O sea, ¿quién hizo esa labor entonces para el Nuevo Testamento equivalente como a lo que los masoretas hicieron para el Antiguo? Esa es mi pregunta, gracias. Recuerde que habían diferentes comunidades, como la comunidad de los esenios, ¿verdad? Donde muchos de estos libros habían sido preservados, ¿verdad? Muchos cristianos de, de entonces, ¿verdad? Al ver la persecución y al ver que muchos se volvían, por decirlo así, al mundo, ¿verdad? O adoptaban, se judaizaban, ¿verdad? Entonces muchos de ellos creaban comunidades un poco más ascéticas, ¿verdad? Un poco más reservadas. Entonces muchos de estos documentos fueron reservados y fueron cuidados. De hecho, tenemos muchos documentos acerca de esto. Entonces,
y la forma, digamos, en que los escribas, porque recuérdese que todo esto viene de los mismos escribas, ¿verdad? Aunque los masoretas entran después, ¿verdad? Y son muy importantes. Tenemos el caso de los escribas. Muchos de los cristianos, ¿verdad? Y se convierten al Señor, ¿verdad? Muchos de estos escribas se convierten al Señor y hacen su labor, ¿verdad? De lo que ellos trabajan, ¿verdad? Hacen su labor para la misma iglesia. También la iglesia tiene un celo, ¿verdad? La iglesia, a pesar de que el texto se está enviando, ellos, recuérdese que ellos le tienen muy importancia. De hecho, está la importancia que el mismo Pedro, ¿verdad? En su carta, compara los escritos de Pablo con los escritos del Antiguo Testamento, o sea, los pone a la misma altura. Entonces, para que un judío haga esto, es porque ya ha llegado esta revelación, ¿verdad? Y tiene este temor de que lo que tiene que preservarse, ¿verdad? Debe preservarse. Lógicamente, con los diferentes padres de la iglesia y con los diferentes apologistas y con los diferentes también corrientes teológicas, ¿verdad? Ario, por ejemplo, ¿verdad? Los arianos, todo esto, el texto hace que tenga que preservarse de la mejor manera. ¿Verdad? Todo esto permite que el texto sea preservado de la mejor manera. Entonces, tenemos que entender de que no es solamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se ha tenido ese cuidado, sino que los mismos hermanos, ¿verdad? También tenían ese cuidado de preservar también las escrituras cristianas, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Y tenemos inclusive más documentos del Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces también hay un respaldo allí de que lo que tenemos, ¿verdad? Es importante y lo que tenemos se puede formar el texto prácticamente original, ¿verdad? De esos libros, ¿verdad? Buenas noches, saludos. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta, hermano, y gracias. También era más sobre el Nuevo Testamento, pero voy a hacer algo sobre el Antiguo. Bueno, solo hago un comentario del Nuevo para la siguiente semana. Muchas veces ha pasado que se hace incluso una especie de enseñanza o casi doctrina a algunas palabras que no vienen en los manuscritos más antiguos, ¿no? Como el caso de Marcos 9:29 o 1 Juan 5:7, ¿no? En el primer Ajá. caso, por ejemplo, se añade la palabra ayuno para echar demonios y a veces las iglesias creen que es necesario el ayuno, cuando entiendo que se centra el mensaje en la oración, ¿no? Entonces, eso quería preguntar. Bueno, la siguiente semana seguro va a haber más desarrollos si esto es importante. En lo personal pienso que sí. Pero yendo al caso del antiguo que nos compete, ¿qué opina del libro de Enoc, no? Porque hay varias iglesias que toman este libro apócrifo y sacan información complementaria, como el grupo de ángeles que descendieron, etcétera, etcétera. Y hasta dónde podemos tomarlo, ¿no? Porque yo entiendo que el texto canónico es lo más importante, ¿no? Y lo demás, pues, es tal vez periférico, complementario. Pero, ¿qué podría decir de eso, hermano? Ok, hablando acerca del libro de Enoch, recuérdese que, bueno, es un libro eh, eh, no reconocido, ¿verdad? No es canónico. También no tenemos el documento original. Recuérdese que lo que tenemos son 4 versiones del libro de Enoch. Versión que usamos es la versión etíope, ¿verdad? No tenemos ni siquiera el texto que podemos decir este fue el que escribió Enoch. Luego, acerca de ese tipo de enseñanza, ¿verdad? De los ángeles caídos, de los gigantes, de Génesis capítulo 6 y todo esto, ¿verdad? Eh, yo lo enseñé, ¿verdad? Si quiere, me escribes, yo te puedo pasar los, eh, los videos donde expliqué acerca de esto, ¿verdad? Porque me dediqué como 3 clases específicamente a hablar acerca de todo esto, ¿verdad? De la forma en que mucha de esta corriente se ha metido dentro de la iglesia, ¿verdad? Y no es directamente doctrina sana, ¿verdad? Sino que se ha querido enseñar un poco más allá
de lo que el mismo texto, ¿verdad? Yo inclusive di las 4 posiciones de la que se habla acerca de, por ejemplo, en el Génesis 6, ¿verdad? Y hablé de cada una de ellas, ¿verdad? Que eh, una podía haber sido esa, ¿verdad? La de los gigantes, ¿verdad? Que hubieran sido de la relación entre los ángeles caídos con la mujer, ¿verdad? Y la razón de por qué no era, ¿verdad? Porque el mismo Jesús refuta esta afirmación, ¿verdad? Cuando dice que los ángeles no pueden casarse ni darse en casamiento y que los ángeles no pueden procrear, o sea, no pueden tener descendencia. Entonces, allí refutamos prácticamente la enseñanza acerca de esto, ¿verdad? Eh, pero sí, si quieres me escribes, ¿verdad? A mi chat personal o escríbeme que a Melvin, no sé, o alguno de ellos que me haga llegar y yo con todo gusto les puedo pasar. Eso es una enseñanza que hacemos los lunes, ¿verdad? Donde estamos hablando acerca de todo eso, ¿verdad? Porque aquí nos llevaría muchísimo tiempo explicar todas las razones, ¿verdad? Pero sí, ya hemos tocado acerca de esos temas. Tenemos otra pregunta de Lea que nos dice, ¿desde cuándo se corrigió la Biblia? Ok, bueno, no podría decirle de cuándo se empezó a corregir porque el trabajo prácticamente no ha terminado desde tal, ¿verdad? O sea, desde que tenemos documentos, se ha tratado de buscar, ¿verdad? El texto más puro, pero si hablamos modernamente, ¿verdad? Estamos hablando desde que empieza la crítica textual a empezar a buscar el texto más puro, ¿verdad? Entonces, desde allí, hablamos, por ejemplo, desde el siglo XVIII en adelante, que se ha tratado de buscar más acerca de esto. Y las traducciones, ¿verdad? Las diferentes traducciones, recuérdese que la primera traducción que nosotros tenemos es la Septuaginta, ¿verdad? Que fue la versión del Antiguo Testamento al griego, ¿verdad? Y después empezó a darse las diferentes, ¿verdad? Más que todo, ya eh, en el año 1000, después en adelante, ¿verdad? Empiecen a darse las diferentes traducciones, ¿verdad? Tenemos la Vulgata Latina, ¿verdad? Tenemos las diferentes versiones siríacas, ¿verdad? La Pechita, tenemos diferentes, todo eso creo que viene en la próxima semana, ¿verdad? Si es que nos va a dar chance, porque todavía nos falta un poco acerca de eso, pero sí, digamos, las versiones, las primeras son más que todos los idiomas, al arameo, ¿verdad? Al griego, ya las versiones al español, las traducciones al español sí son un poco más acá, ¿verdad? La versión de, de, de Cipriano de Valera, ¿verdad? Y todo esto, que es del 1500, y ya después las diferentes versiones, la versión de Tyndale, ¿verdad? La de Wycliffe, ¿verdad? Todas estas, creo que una clase de esa va a ser totalmente dedicada a eso, a las diferentes versiones, ¿verdad? Todavía no sé cómo meterla aquí en todo esto, ¿verdad? Porque nos falta un poquito de ver, pero creo que por allí andamos. Sí, Ok, aquí perdón, el link que están preguntando, el link está allí en el grupo de razón y creencia, ¿verdad? Allí da enlace directamente a las clases de Génesis que estamos dando, ¿verdad? Los días lunes. Llevamos 27 clases, creo. Entonces, desde allí, ok, ahí creo que ya lo están pasando. Desde allí creo que pueden empezar a verlas, ¿verdad? Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta. parece que no tenemos otra pregunta. Lo que sí queríamos avisarles, hermanos, antes de que se vayan, es que hoy se va a dar una clase de introducción a la hermenéutica a las 8 horas Nueva York para quienes deseen entrar a la clase y poder aprender más sobre la hermenéutica, en caso de que no la conozcan o si la conocen, poder reforzar sus conocimientos. Se va a dar en el grupo de Razón y Creencia, se va a pasar el link y se va a dar a las 8.
del martes 12 hasta el 19 de septiembre. Es la segunda clase y quienes deseen poder entrar, pues en los grupos de WhatsApp de Razón y Creencia se va a pasar el link unos minutos antes para que puedan acceder a la clase y poder escuchar al profesor y aprender mucho más. Eso es todo por nuestra parte. Si tienen alguna otra duda o pregunta, pueden escribir en el chat o levantar la mano. Aquí dice Gregorio Herrera. La Biblia no se va a corregir porque depende de cuál rollo la sociedad bíblica tome para su traducción o edición. Por ejemplo, Rey Valera no va a cambiar su traducción porque Sociedades Bíblicas Unidas dijo que va a conservar el sabor original de su versión, aunque en sus versiones comentadas reconoce y destaca lo que es añadidura, pero no las quita, las deja. Parece más un comentario que una pregunta. Sí, digamos, ya la versión, digamos, la que ellos mantienen un poquito intocable es la versión de los 60, ¿verdad? Pero las otras versiones, la de 77, la del 2000, eh, ellos sí hacen un poquito de modificaciones, ¿verdad? Y sí aclaran, ¿verdad? De ahí está la lucha, del mismo comentario que él dice, ¿verdad? Depende del manuscrito que usen, ¿verdad? Así va a ser la versión, ¿verdad? La versión de nueva versión internacional usa otro manuscrito, ¿verdad? No usa Textus Receptus, sino que usa otro manuscrito. Bueno, hermanos, creo que eso es todo. No sé si desea el profesor Vamos a orar despedirnos con una entonces. oración.